Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, ampliación de la operación militar en las carreteras, anunció el presidente Duque esta noche. Reunión Gobierno-Comité del Paro no avanza. Jumbo, Valle del Cauca, el municipio incendiado de anoche. Nariño sin gasolina ni alimentos por bloqueo en carreteras. Chile, que pasó por una conmoción social similar a la de Colombia, le dio la espalda a los políticos tradicionales para la redacción de su nueva constitución. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Fernando Gaviria volvió a intentarlo, fue segundo en la 10ª etapa del Giro de Italia detrás de Peter Sagan y el líder sigue siendo Egan Bernal. Mañana jornada de descanso. Atención porque son 20 ya los casos positivos por COVID-19 en River Plate, que el miércoles recibirá a Independiente Santa Fe, equipo que viaja a la madrugada de este martes. Quieto ahí, nadie se mueva. Nadie se mueva. Nadie se mueva. Aquí está, esta es la imagen del día, una operación de control social de la banda criminal Autodefensas Gaitanistas en un corregimiento de Montería, en el que dicen ser autoridad y amenazan de muerte a cualquiera que pelee en un establecimiento público. Las autoridades de Montería confirman la autenticidad de las imágenes, pero no tienen comentarios sobre los criminales que están cumpliendo las funciones que no cumple la policía. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El presidente Iván Duque, que no ha asistido a las reuniones con el Comité del Paro, anunció esta noche lo que denominó como aumento de la capacidad operacional de la fuerza pública para desbloquear las vías. Juan Fernando Barona se encuentra en este momento en el sitio en que se reúnen las comisiones del Paro y del Gobierno. Juan Fernando, buenas noches. Mónica, buenas noches. La saludo desde la sede de Compensar acá en la avenida 68, en donde ya se cumplen 6 horas de reunión entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro sin que se llegue aún a un acuerdo. Sin embargo, el presidente Iván Duque, quien no se encuentra en esta reunión, ha entregado declaraciones hace pocos minutos acerca de la situación que se vive en el país. El presidente Duque ha dado instrucciones a las fuerzas militares de desplegar su máxima capacidad operacional para desbloquear las vías en todo el territorio nacional. Escuchemos lo que dijo el presidente Iván Duque. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar. Y por eso hago un llamado a todas las familias colombianas, para que así como debemos darle todo el respaldo a la fuerza pública para proteger los derechos de todos, también mantengamos siempre toda la exigencia para que en el desarrollo de sus funciones cumplan, protejan y tutelen todos los derechos humanos. Mónica, el presidente también ha dicho que hay un claro interés criminal de afectar y sabotear el desarrollo social y económico de muchas poblaciones en el país, razón por la cual ha dado esta instrucción a las fuerzas militares. Por el momento, acá en la sede de Compensar no se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro, razón por la cual los miembros del Comité del Paro han dicho y han ratificado que el próximo 19 de mayo se mantendrá una gran movilización a nivel nacional. Esta es toda la información que se registra acá en la sede de Compensar. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Gracias, Juan Fernando. Feliz noche. Y en la noche de ayer, los habitantes de Jumbo, Valle del Cauca, no pudieron dormir. Gases lacrimógenos y detonaciones de armas de fuego los mantuvieron en vela hasta las 4 de la mañana. Carlos Cárdenas. Mónica, ellos sufrieron similares confrontaciones entre manifestantes y fuerza pública a las de Buga, Pereira, Popayán y Cali, entre otras. Culpa al Estado colombiano de cualquier cosa que me pueda pasar en estos momentos. Jumbo Valle fue el epicentro hoy de fuertes confrontaciones entre policías y manifestantes. Ahí está el gas lacrimógeno en las casas donde hay niños. Una herida, señores.
Desde las 11 de la noche de ayer hasta las 4 de esta mañana se escucharon detonaciones de granadas de humo y disparos de armas de fuego que dejan hasta el momento una persona muerta y 34 heridas. Querido, véalo, escuche eso. ¿Cuál es el nombre completo? No sabemos. La mayor tensión se sintió cuando policías del SMAT llegaron al barrio La Estancia, donde un grupo de jóvenes intentó quemar un CAI. El alcalde de Yumbo, John Jairo Santamaría, tuvo que ubicarse a las afueras del municipio porque su casa y la sede administrativa fueron objeto de ataques. La policía está atacando dentro de Primas. Hoy, un grupo de hombres intentó quemar 2 estaciones de gasolina y las instalaciones de la megaestación de combustible. Ya, eso, ya. Muy molesto, el alcalde de Yumbo, John Jairo Santamaría, le exigió al gobierno nacional detener las operaciones armadas en su municipio. Me duelen esas familias que hoy están llorando a sus familiares. Por eso quiero exigirle al gobierno nacional que detenga ya esta situación de violencia y agresión contra mi comunidad, contra mi municipio de Yumbo. Un herido aquí, un herido, compañeros. El mandatario Santamaría también le dijo al gobierno del presidente Duque que se tiene que sentar ya a dialogar con los líderes de las manifestaciones en Yumbo para detener las confrontaciones que tienen paralizado el municipio industrial. Gobierno nacional, siéntese ya a debatir esos puntos y esas exigencias que le están haciendo. Sean responsables, porque nosotros los yumbeños somos los que estamos pagando esa situación de orgullo que se está manejando en el gobierno nacional. En medio de las agresiones, 6 policías también resultaron heridos. Al cabo de 20 días de paro, escasean las frutas y verduras en Nariño y la gasolina se volvió imposible. El gobernador en principio pensaba que Ecuador sería una alternativa, pero no ha abierto su frontera. Enrique Tapias. Mónica, la última vez que llegó combustible a Nariño fue en el corredor humanitario el pasado jueves, pero este solo alcanzó a ser distribuido en 38 de los 64 municipios del departamento y hoy ya no hay nada. Luego de 20 días de paro convocado por diferentes sectores sociales, Nariño se ha convertido en una zona aislada por cuenta del bloqueo de las vías que comunican al departamento con el resto del país. En la peor de las crisis, con una pandemia, con un problema también de la ola invernal que nos afectó enormemente, desplazamientos masivos desde la región de la costa pacífica, alteración del orden público, lo que está ocurriendo en Cordillera, pues esto es un tema bastante complejo. El departamento está en alerta roja por cuenta del desabastecimiento de combustible, pues el ingreso por un corredor humanitario el pasado jueves solo alcanzó para abastecer 38 de los 64 municipios. Más de la mitad del departamento está en alerta roja por desabastecimiento. A través de este aplicativo de la Alcaldía de Pasto se pueden ubicar las estaciones de gasolina en la capital del departamento, pero claramente solo hay 3 en servicio para cerca de 200.000 vehículos que circulan en la ciudad, lo que ha generado filas de hasta 7 horas para poder tanquear. Efectivamente, cuando llegue a la isla donde se le abastece el combustible, puede llegar justo cuando la capacidad de almacenamiento de esa estación de servicio se ha colmado y el usuario no podría lograr abastecer. Los bloqueos de las vías que comunican a Nariño con el Cauca, Putumayo y la salida al mar también ponen en peligro el suministro de alimentos. No hay provisión de alimentos y eso nos preocupa y ahí tiene que solicitamos pues al gobierno nacional. Nosotros ya enviamos el oficio a la Fuerza Aérea Colombiana para que nos apoye en abastecimiento. Noticias 1 evidenció, por ejemplo, que los huevos son casi inexistentes en Pasto y las frutas en algunos casos se han incrementado hasta en un 30%. Tomate de árbol. ¿A cómo está? A 7.000 la docena. ¿Y a cómo estaba antes? A 3.000. ¿El maracuyá? A 7.000 también. ¿Y antes usualmente? 5.000. El gobernador agregó que en los próximos días se esperan nuevos diálogos con las comunidades que mantienen las vías bloqueadas para generar un nuevo corredor humanitario que permita el abastecimiento del departamento. Revisamos 2 videos de más de 40 minutos que registraron los detalles de la captura por parte de policías del GOES de la adolescente que horas después se suicidó en Popayán. Víctor Ballestas. Mónica, ella se resistió a la captura porque alegaba que no estaba haciendo nada, cuando 4 miembros del SMAT la llevaron durante más de una cuadra de pies y manos, al parecer violando estándares internacionales.
Se ven al fondo que al parecer capturaron a alguien. Noticias 1 conoció otro ángulo del momento en el que es aprendida la adolescente Allison en Popayán, quien 8 horas después fue reportada muerta en un aparente suicidio. Vamos a ver si necesita leche de casualidad. De lado y lado empiezan a llegar uniformados, 10 de ellos en motocicletas. La cacería de brujas. Los defensores de derechos humanos se acercan al punto. Al fondo se ve a una persona inmóvil. Parece ser un indigente. De un momento a otro, un uniformado que parecía de retirada se baja de una motocicleta. Se ve como uno de los agentes del ESMAD le golpea en el abdomen. Se trataba de Allison. Ya más de cerca se le ve forcejeando con 2 uniformados del GOES. Ella lleva una sudadera y cubre su cabeza con la misma indumentaria. Su rostro no se alcanza a apreciar por el uso del tapabocas. Una discusión con quien parece tomar el mando de la situación toma relevancia. Los testigos señalaron que ella no estaba participando de las manifestaciones, solo grabando, lo que habría molestado a los uniformados que se alentaban unos a otros para que no se dejaran de una mujer. Y entre 4 del SMAT la tomaron a la fuerza mientras ella lucha. ¡Soltame que me estás desnudando, imbécil! Por poco cae sobre una bomba incendiaria que estaba en el lugar. La persona intenta evitársela. De ahí en adelante, sin ceder en ningún momento y siempre alegando que la estaban desnudando, finalmente fue trasladada e ingresada arrastrada a la unidad de reacción inmediata. No estaba agrediendo ningún bien público, no estaba agrediendo ningún bien de una persona. Es decir, no había una justificación para un traslado por protección. Empecemos por ahí. Según la experta, aunque ella se hubiera revelado, los uniformados violaron sus propios protocolos. Hay un exceso de la fuerza porque no hay un control específico de las actuaciones que se están teniendo en las calles en este momento en varias ciudades de Colombia por parte de tanto policía como ejército. Para los defensores de derechos humanos, parte de lo que vivió la menor y otra joven de 18 años ese día a manos de unos policías fueron actos sexuales abusivos. Por ahora, según ha conocido Noticias 1, la investigación de la Fiscalía, que apoya miembros de la Policía Judicial, se ha enfocado en el entorno familiar de la menor y no en los elementos probatorios que quedaron en video y que algunos uniformados intentaron obstruir. También examinamos los videos de Cali el día en que hubo confrontación entre los mingueros y los residentes de un sector pudiente de Cali. Lo sucedido el pasado 9 de mayo entre la minga indígena y los habitantes de los barrios Ciudad Jardín y Pance de Cali todavía no tiene una investigación concluyente de las autoridades. Ese domingo salieron al mediodía desde Santander de Quilichao, Cauca, con rumbo hacia Cali, 4 chivas y 2 camionetas de la minga. Una de esas camionetas donde iba Harold Secue, consejero indígena, fue detenida por habitantes del sector en el Puente La Viga, al lado del centro recreacional Confan de Pance. El representante del partido de la U, John Jairo Hoyos, fue testigo. Este es el punto exacto donde no pudo pasar el consejero indígena. Aquí quedó su vehículo. Él llamó pidiéndole a la minga que vinieran a auxiliarlo. Cuando la minga indígena que venía de la ciudad de Cali a rescatarme fue cuando surgieron las confrontaciones. Lo primero que se encontraron los indígenas que salieron de Univalle fueron los disparos de los vecinos en la rotonda de Ciudad Jardín. En ese momento no hubo heridos y los indígenas continuaron por la avenida Cañas Gordas, donde tuvieron un nuevo enfrentamiento cerca a una bomba de gasolina. Muchachos, pilas, los manes se me enfrentaron y me pegaron un rocazo el hijueputa a los indígenas. Siguieron y llegaron hasta la iglesia La María en el sector Pance. Aquí hay disparos de los vecinos que parecen estar acompañados de policías. Los indígenas atacan algunos vehículos con palos. En este otro video se ve que mientras pasa esta chiva repleta de indígenas, un señor les dispara. Desde esta otra cámara se ve cómo la gente corre y los indígenas van en su búsqueda. Aquí también rompen carros. Desde esta camioneta gris ubicada fuera de este conjunto residencial se ve un hombre de camisa blanca, que no es el conductor, disparando a los indígenas. Mi esposo no estaba disparando, la persona de blanco no es él. Hay un video donde sale una persona de blanco que está recostada a la camioneta. Después se ve que mi esposo se baja del carro, que está con una camiseta negra. Yo ya estaba dentro de la unidad. No tenemos armas, nunca le disparamos a nadie, nunca hemos atropellado a nadie. Yo tengo un hijo.
simplemente íbamos pasando. Al otro conjunto residencial Solares de Pance 2 también ingresaron algunos indígenas y destruyeron carros. ¿Y por qué se metieron aquí? Vieron entrar aquí a alguien que está dando bala ya. Fue un hecho planeado, orquestado entre las fuerzas policiales, civiles. Las comunidades que estaban buscando a quienes les dispararon regresaron al punto de la iglesia de la María y ahí fueron nuevamente atacados con disparos. El saldo de este día fueron 10 personas heridas con disparos, todas de la minga indígena. El video que mostraba la retención de 2 jóvenes en la carretera de Cali a Buga resultó corresponder a una acción de la policía, la captura de 2 jóvenes que habían montado un retén y tuvo como conclusión su entrega a las autoridades judiciales. Hasta esta mañana, en el Valle del Cauca, se registraron bloqueos de manifestantes en vías de Yumbo y en las carreteras que comunican a Palmira con Santander de Quilichao, Cauca, y a Cali con Popayán, en el kilómetro 58. La policía recuperó la movilidad en esas rutas y luego, hacia las 5 de la tarde, efectuó otro procedimiento en el norte del Valle para levantar bloqueos en la glorieta del municipio de Anserma-Nuevo y en el puente Bolívar que une a Cartago con Pereira. El problema es que cuando la policía se retira, vuelven los bloqueos. Póngale adelante. Yo cojo estos 2. El miércoles pasado rodó en las redes sociales este video de un hombre vestido de civil y armado con una pistola, aparentemente Sig Sauer, bajándose de una camioneta de platón negra e interceptando a 2 jóvenes encapuchados que estaban en la entrada sur del municipio de Palmira, interrumpiendo el paso a cambio de dinero. Quieto, parcero. Quieto. Ya, abajo. Quieto, parcero. Al suelo. Los hombres armados que obligaron a tirarse al piso a los 2 jóvenes son policías de la Seccional de Investigación Criminal que ejecutaron un operativo relámpago sobre varios puntos en la Panamericana donde pequeños grupos estaban bloqueando la ruta de entrada a Palmira. Al suelo. La SIJIN había recibido 17 denuncias de personas asaltadas en este mismo sitio por hombres armados con pistolas traumáticas. Al suelo. La policía Valle hizo saber que, basada en información aportada por la Red de Participación Cívica, activó un operativo con hombres que usaron placas, chalecos y chaquetas de esa institución. En la acción fue capturado un joven de 20 años y un menor de 17. Está capturado por flagrancia, autorizando vías. El operativo se efectuó a 20 metros del sitio conocido como Portal de Llano Grande, en la entrada a Palmira. Está capturado por estar huyendo la vía. Préndala. La policía también informó que los 2 jóvenes fueron entregados a la autoridad competente. El papá de un rapero que de regreso luego de una protesta murió bajo las ruedas de una tanqueta del SMAT le está pidiendo a la fiscalía que lo contacte porque él ha recogido videos y otras pruebas que pueden ayudar a esclarecer las circunstancias de su muerte. Camilo Galán. Mónica, los hechos sucedieron hace ya 10 días y aunque en la fiscalía le dieron el número del despacho que quedaba a cargo de la investigación, este no se ha comunicado con la familia. En hechos que siguen siendo materia de investigación, el viernes 7 de mayo, pasada las 11 de la noche, el joven rapero Dylan Barbosa, quien se dirigía en moto a su casa después de haber participado en las manifestaciones del 10º día de paro, perdió la vida. Presuntamente una tanqueta del SMAT le pasó por encima. Así lo reportó el secretario de Movilidad del distrito al día siguiente. Y a partir de la reconstrucción de los hechos con evidencia en campo y con videos que fueron recolectados en la zona, se evidencia entonces cómo la motocicleta viene detrás de la tanqueta, trata de adelantarla por la derecha, frena porque tiene un carro adelante, pierde el control de la motocicleta y ahí se genera el siniestro. Han pasado 10 días desde que ocurrieron los hechos en los que Dylan perdió la vida y según su padre, hasta ahora no se conoce ni siquiera el fiscal que lleva el caso. Conozco sí el número del fiscal asignado al caso, pero no conozco la persona encargada de manejar esa parte. No he recibido la primera llamada telefónica que me diga, mire don Fernando, esto, necesitamos recolectar pruebas. Él asegura que puede aportarle datos para que la investigación avance y se pueda conocer la realidad de lo que pasó la noche del viernes. Si me está escuchando en este momento ese fiscal que desconozco el nombre, quiero decirle que me gustaría aportar unas pruebas que pudieran ser relevantes para esclarecer los hechos. Esta semana sus amigos y allegados le hicieron un concierto en su honor. Su familia estuvo allí y su padre cantó no solo en nombre de Dylan,
también de las madres que han perdido a sus hijos desde el 28 de abril. Te amo, hijito de mi corazón, te amo. Sé que pronto estaré contigo, hijito mío. Que sepan que amo mucho a mi hijo. Que lo extraño mucho. Que se aclare todo, que se aclare la situación y pues realmente cómo fueron los hechos, porque todos tenemos una incertidumbre de no saber qué fue lo que pasó realmente. Fernando asegura que este será un trayecto largo y tortuoso hasta que se conozca la verdad de lo que pasó, pero que dentro de su corazón no existe rencor. Somos una familia que queremos brindar ese mensaje de perdón, del corazón. Un audio del senador Alejandro Corrales del Centro Democrático da instrucciones para que junto con la pauta oficial se entregue a los medios instrucciones sobre cómo deben hacer las noticias. Eduardo López Júquer. Mónica, su propuesta es compartida con otros miembros de la colectividad, el Centro Democrático, pero una vez expuesta su versión pública varió en el sentido de que lo que hay que exigirles es buen periodismo. Como una amenaza a la libertad de prensa calificó la FLIP el pedido del senador Alejandro Corrales a los empresarios de Pereira y Risaralda, a quienes les solicitó que a cambio de su publicidad les exijan a los medios que hablen bien del gobierno. Exigirle a esos medios, es que ustedes van y pautan con Catalina, van y pautan con Osvaldo, van y pautan con X, con Y, con Z. Hombre, si te estoy pagando, por lo menos exigirle a tus periodistas que no sean tan sesgados, que sean un poquito más neutrales. Consultamos al senador pereirano del Centro Democrático sobre el peligro que significan sus palabras para la libertad de prensa. En ningún momento se ha hablado de presiones indebidas o de censura a los medios de comunicación, ni más faltaba. A pesar de negar que hubiera planteado ejercer presión indebida a través de la pauta publicitaria, la grabación muestra el desconocimiento del artículo 20 de la Constitución Política. Si empezamos nosotros a decir, listo, yo sí te voy a pautar tantos millones este mes, pero hermano, dígale a los periodistas suyos que dejen de ser tan sesgados. No obstante esta afirmación, Corrales insistió en que no se trata de censurar a los periodistas. Y salgamos a hacer un llamado a la unidad, a proteger la institucionalidad, a respaldar la fuerza pública. Hoy, los medios de comunicación son la mejor herramienta para lograr la unidad y el consenso. Por su parte, el representante a la Cámara, Gabriel Vallejo, también del Centro Democrático, aseguró que hay que exigir neutralidad de los medios de comunicación. Lo que queremos decir es que esa información que se transmite por parte de los medios de comunicación debe tener las características del buen periodismo. Debe ser objetiva, debe ser neutral y debe ser rigurosa. Ayer, 8 días después de que los congresistas de su partido plantearon pautar en donde no se hable mal del gobierno, el presidente Duque encabezó un consejo de seguridad en Pereira. El día en que comenzó el paro, un paisa resolvió manifestarse corriendo desde Medellín en medio de las protestas y los reclamos de los campesinos que encontró en el camino y llegó a Bogotá 10 días después. El 28 de abril, cuando comenzaron las protestas en el país, Julián Esteban Villegas, un campesino de 28 años de Río Negro, Antioquia, renunció a su trabajo para unirse a las marchas y con el dinero de su liquidación decidió recorrer diferentes departamentos para conocer la realidad de los jóvenes campesinos antes de llegar a Bogotá, su destino final. Bueno, mi gente, se fue. Han de 6 departamentos, como Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Quindío, Boyacá, Norte de Santander, Tolima y finalmente Huila. Cuando llegó a Pitalito, Huila, el 8 de mayo, Julián se quedó sin dinero, por lo que tuvo que trabajar 2 días recogiendo café para seguir su recorrido. Sin embargo, nunca le pagaron. El señor me dijo, no tengo plata. Entonces yo le dije, no te preocupes, después me la consignas. El señor me dio 10.000 pesos y con eso me vine de Pitalito. Con solo 10.000 pesos, Julián decidió emprender su viaje hacia Bogotá trotando. Este recorrido de 500 kilómetros que en carro se demora alrededor de 9 horas, él los hizo en casi 100. Voy llegando por acá allá al Tolima con la ayuda de Dios. Yo trotando lo hice en 95 horas y media, de las cuales descansé nomás
5 horas y 40 minutos en todo el recorrido, porque yo le hacía día y noche. Este joven campesino recorrió las carreteras de Colombia sin importar el sol o la lluvia. En algunos momentos se grababa con su celular y en otros pensó en retirarse. Esta mañana llegué a Neiva y dije, yo hijo de pucha, me va a tocar subir un video que me voy a retirar. Duré 24 horas sin comer nada y sin embargo seguí trotando a pura fuerza de mente porque piernas ya no tenía. En total, Julián recorrió trotando 18 municipios de 3 departamentos, Huila, Tolima y Cundinamarca, hasta llegar a su destino final, que era el Monumento a los Héroes en Bogotá, el pasado 12 de mayo. Julián acaba de llegar al Parque Los Héroes, Bogotá. Aunque todavía tiene secuelas de los 500 kilómetros que recorrió trotando. Estoy totalmente quemado por las inclemencias del sol. Pero esto lo hago por mucho amor a mi patria. Julián fue recibido en la Casa de Nariño por el consejero presidencial para la Juventud, Juan Esteban Arango, a quien le entregó este mensaje. El gobierno le falta para escuchar a los jóvenes. El consejero se comprometió con Julián a lograr un encuentro con el presidente Duque, a quien también ya le tiene un mensaje a nombre de los jóvenes colombianos. No somos ningunos vándalos, que simplemente estamos reclamando nuestros derechos como ciudadanos colombianos. Menos de 2 años después de la explosión de protestas en Chile con motivo de un alza en el precio del transporte público, ese país eligió a la asamblea que escribirá la nueva constitución sin dominancia de la izquierda ni de la derecha. Sara Sepúlveda. Mónica, a la derecha del presidente Piñera le corresponde el 21% de los escaños en la constituyente y las 2 facciones de izquierda el 22%. El resto de los independientes que serán los decisivos en el rumbo del país. Al cabo de 2 años de protestas de jóvenes en las calles, hoy Chile le dio la espalda a sus políticos tradicionales y este fin de semana escogió una asamblea constituyente que cambiará la ley marco de este país. Con 155 escogidos, 21% de ellos de derecha, 33% de izquierda y 22% de movimientos nuevos de personajes antes ajenos a la política. En octubre de 2019, luego de un inesperado aumento en el precio del transporte público, un grupo de estudiantes planeó su toma de una estación y grabó este video. La arenga que repetían era evadir, no pagar, otra forma de luchar. A partir de esta se inició una protesta de estudiantes y jóvenes. Aunque el aumento de precios en el transporte público fue retirado, había descontento social. La brutal respuesta de los carabineros provocaron una crisis política. El presidente, que inicialmente calificó de terroristas a los manifestantes, terminó aplacando la primera protesta con la convocatoria a elecciones de la constituyente. Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia social y un acuerdo por una nueva constitución. Chile, que vivía una dictadura militar en 1973 y 1990, en este siglo tuvo 2 periodos como presidenta a la socialista Michelle Bachelet y desde entonces el dirigente ha sido Sebastián Piñera de la ultraderecha. Hemos tomado todas las precauciones. El país aún conserva la Carta Magna desde la dictadura. Ahora la nueva la escribirán miembros mayormente independientes y empezará a escribirse el próximo mes. El paro y las estaciones de cosecha pueden afectar el precio de los alimentos, pero cada uno tiene sus propias alternativas. La situación en Corabastos ya se ha ido regulando poco a poco y pese a que es lunes festivo, ingresaron 693 vehículos con 3.791 toneladas de alimentos. Aunque Bogotá no está desabastecida, sí hay algunos productos que no están llegando a las cantidades de antes y su valor ha incrementado, por lo que es bueno que conozca qué es más factible comprar. Por ejemplo, la papa que ha venido surtiendo los departamentos de Boyacá y Cundinamarca ha subido un poco su valor debido no tanto al paro, sino a la estacionalidad de la cosecha. Mientras el bulto de 45 kilogramos de papa criolla se consigue en 80.000 pesos, un bulto de 50 kilogramos se vende en 100.000 pesos. Para reemplazar este tubérculo podría tener en cuenta que ayer aumentó la demanda de plátanos provenientes de Meta y ello ocasionó que los tenderos estén comprando ahora a 30.000 pesos la bolsa de 20 kilos, cifra inferior al valor comercializado estas semanas de paro. También ha ingresado mayor cantidad de hortalizas de hojas que vienen de la sabana de Bogotá. Pasando a frutas, las plazas de mercado y tiendas hoy en día tienen una mayor disponibilidad de mango de azúcar, mora de Castilla y tomate de árbol. Ya regresamos con la historia de los primeros capturados por violencia en el paro. Este es Noticias 1, la red independiente.
200 habitantes de una vereda de Montería fueron aterrorizados ayer por un grupo de hombres armados que se presentaron como autodefensas gaitanistas y que reclaman ser las autoridades en ese territorio. Quieto ahí, nadie se mueva. Nadie se mueva. Nadie se mueva. Todo el mundo quieto y no pasa nada. El pánico se apoderó de unos 200 pobladores de la vereda El Vidrial, del corregimiento Caño Viejo Palotal, en zona rural de Montería, cuando un grupo de hombres fuertemente armado llegó al lugar, apagó la música y advirtió a los asistentes que cualquier pelea sería castigada con la muerte. El que pelea aquí se muere aquí afuera. El que pelea aquí se muere saliendo. El hecho se registró ayer en la tarde, día de mercado, y cuando los labriegos acudían a un establecimiento de baile, sitio en el que 8 días antes se había registrado una pelea en la que se vieron involucrados varios campesinos. Todo el mundo viene aquí a meter vicio aquí. Tienen un hijo de puta desorden todos los fines de semana. Los hombres armados, que se identificaron como integrantes de las autodefensas gaitanistas de Córdoba, somos la autodefensa gaitanistas de Colombia. Que se mueva, pégueselo. Obligaron a los hombres y mujeres a formarse con las manos arriba contra las paredes del establecimiento. ¿Quién es del teléfono? Échalo para afuera. ¿Quién es del teléfono, por favor? Manos arriba todos, manos arriba. Sin importar el género, los paramilitares insultaban a quienes departían en el lugar y ante cualquier movimiento no autorizado, los agredían físicamente. ¡Eche para allá, huevón! ¡Huevón! ¡Eche para allá, marica! ¿Qué pasó? ¡Eche para allá! ¡Eche para allá, huevón! ¡Eche! Marica, que no, ni que mondar. Quédese quieto, huevón. Tírese boca abajo, hueputa. Ahí, cabeza abajo. Ahí, quieto. Informaciones suministradas por los atemorizados lugareños señalan que el grupo armado dijo estar buscando a quienes participaron en la gresca comunal de la semana pasada y amenazaron con regresar y aplicar justicia a quienes generen escándalos. Y no es mierda. El que quiera que pelee hoy y se lo demostramos más luego. Al parecer, la misma advertencia ha sido hecha por el mismo grupo en otras poblaciones vecinas. Quieto, no lloren que no va a pasar nada. Colombia tiene el mejor café, pero en otros países tienen los más caros, lo que indican los indicadores. Una libra de café geisha de la isla británica de Santa Elena se vendió en subasta en $79. Una de Kopi Luwak, masticado por las civetas de Indonesia, en 160. El honey, que se cultiva entre guayabos en Panamá, en 350. El arábigo de granos chicos de la finca El Injerto de Guatemala, en 500. Al igual que el marfil negro de Tailandia, que es masticado por elefantes. Esto indica que nuestro café es mucho mejor que nuestro paladar. Esto es lo que indican los indicadores. Aún por encima de 500 muertes por día, ya se nota una reducción en los casos detectados por día en Colombia y un final del tercer pico. Ya con menos pacientes mayores de 70 años que menos de 60, el país se prepara para inmunizar a profesores. Hoy lunes, el Ministerio de Salud confirmó que los muertos por COVID-19 siguen por encima de 500. En todo el país se reportaron 509 muertes y 12.984 casos nuevos. Bogotá y Antioquia siguen siendo los dos departamentos con más casos nuevos. Y esta vez seguidos de Cundinamarca, que confirmó 1.142. Santander, que ha batido récord de casos en los últimos días, confirmó hoy 716, pero sus hospitales ya no dan abasto. Las UCIs del área metropolitana de Bucaramanga están en el 99%. Hay solo 6 camas disponibles. 3 hospitales de la región alertaron que se desbordó su capacidad y están al 100% de ocupación. En el Atlántico los números se mantienen en 525 casos confirmados, pero la Secretaría de Educación de Barranquilla afirma hoy que empezaron a inmunizar a los docentes. Estamos acompañando a nuestro primer grupo de docentes focalizados en el piloto del Gobierno Nacional para vacunación contra el COVID-19 a maestros, directivos docentes y personal de las instituciones educativas que sean menores de 60 años y aún no hayan recibido su primera dosis. A esta nueva etapa de vacunación se le sumarán las nuevas vacunas que llegaron hoy al país, un total de 546.000 dosis Pfizer adquiridas a través del mecanismo COVAX.
Un fabricante de empanadas de Soacha y sus 2 hijos están en prisión porque, según la policía, mataron al jefe de la SIJIN de Soacha el primer día del paro. El menor de los niños le dio una patada al transeúnte que corría porque gritaban que lo hiciera, pero el policía le dio 3 tiros antes de ser atacado por una turba en la que no estaban ni el herido ni sus familiares. ¿Qué tal esto? No queda en la impunidad el asesinato del señor capitán Jesús Alberto Solano Beltrán. Desde que se conoció del asesinato del capitán Jesús Solano, quien se desempeñaba como comandante de la SIJIN de Soacha, Cundinamarca, fueron sus propios compañeros los que iniciaron la investigación. En tiempo récord, como ellos mismos le llamaron, en menos de una semana lograron capturar a 3 personas residentes del municipio. Nosotros rechazamos, condenamos vehementemente que hayan linchado y hayan apuñaleado y hayan matado al capitán, pero no podemos aceptar que se le eche la culpa a 3 personas que no tienen responsabilidad. Orden de captura. Jesús Castillo Londoño y los hermanos Juan Sebastián y Michael Mesa Vélez fueron imputados por homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Un juez los envió recientemente a la cárcel La Picota. Un falso positivo judicial porque es que nos quieren incriminar y los quieren hacer ver en las noticias como algo, como si ellos hubieran sido los asesinos. Los testigos de la fiscalía son 2 uniformados que no estuvieron en el momento de los hechos y un civil presunto delincuente que dijo haber visto a uno de los jóvenes en 2 lugares distantes. Con detalles de una investigación independiente conocida por Noticias 1, se lograría reconstruir parte de lo sucedido la noche del 28 de abril. Según ha informado la policía, el capitán Solano llegó hasta este punto del municipio pasadas las 7 de la noche para atender el robo de un cajero electrónico. Sin embargo, siendo un experimentado investigador, llegó solo y de civil. Él iba en su labor de infiltrado, eso fue lo que lo mató. Esto habría generado, sin saber a ciencia cierta que se trataba de un policía, que el capitán reaccionara con 2 disparos al aire y que una turba de al menos 30 personas lo persiguiera. Videos aportados por la defensa demuestran que los hermanos detenidos estaban en la puerta de su vivienda cuando Solano ingresó al barrio, donde hizo un 3er disparo. No venían con la turba. Testigos presenciales coinciden en afirmar que al capitán lo perseguían gritando que era un ladrón y ellos reaccionaron como es habitual en este sector. Juan Sebastián recibió 3 disparos propinados por el capitán antes de caer. Su hermano Michael fue quien llegó a frenar la agresión y lo auxilió. Los videos muestran que allí la escena se divide en 2 grupos. El grupo donde está Michael atendiendo a su hermano, que tiene 3 disparos, y el grupo que se va a agredir al capitán. El capitán es arrastrado unos metros y es allí donde quienes lo perseguían, ajenos al barrio, lo asesinaron propinándole 6 puñaladas en puntos claves del cuerpo y lo agredieron con piedras, palos y patadas. El capitán es despojado, entre otras cosas, de sus documentos. Es allí donde se establece plenamente su identidad. ¡Un policía! Los papeles son entregados a Michael, quien a su vez los entrega a su padre en el hospital, a donde trasladaron a su hermano. El mismo día 28 yo le hago entrega de los documentos a los agentes de la SIJIN. Según la defensa de los jóvenes, todas las pruebas, aparentemente ignoradas por un juez, demostrarían que ninguno de los detenidos hurtó, portó armas o cometió el homicidio. Se haga justicia, pero con las personas que realmente lo hicieron. La familia y la defensa de los jóvenes coinciden en lamentar el asesinato, sin embargo piden que se sepa la verdad y que haya un juicio justo para quienes hoy se declaran víctimas de la justicia. Regresamos con Juan Fernando Barón al punto, donde se adelantan las conversaciones entre el gobierno y el Comité del Paro. Juan Fernando, buenas noches. Mónica, la saludo nuevamente desde la avenida 68, acá en la sede de Compensaron, donde hace pocos minutos concluyó la segunda reunión entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro. Precisamente me encuentro con uno de ellos, es Nelson Alarcón, miembro del Comité Nacional del Paro. Nelson, buenas noches, bienvenido a Noticias 1. Principales conclusiones de este segundo encuentro con el Gobierno Nacional. Bueno, lamentable porque aquí verdaderamente no hay voluntad del Gobierno Nacional y menos del presidente Iván Duque, quien ha desplegado
encargado, quien ha ordenado prácticamente declararle la guerra al paro nacional, desplegando la fuerza pública para sacar a nuestros jóvenes, a nuestros manifestantes que están en los diferentes puntos de concentración. Es una situación irresponsable que no se puede concebir desde ningún punto de vista. Eso es lo que ha hecho este gobierno, declararle la guerra al paro nacional. Es decir, que esta mesa de negociación no se instala tampoco hoy. No, tampoco, porque precisamente el gobierno nacional no quiere dar garantías, no se pronunció frente al tema de las garantías realmente. Aquí no quiere aceptar que hoy está asesinando la fuerza pública a nuestros jóvenes. Miremos lo que sucedió esta mañana a la madrugada en Jumbo, donde asesinaron hoy. Hay desafortunadamente 3 muertos, 3 asesinatos por parte de la fuerza pública, más de 30 heridos, 18 desaparecidos, y aquí no quiere responder el gobierno nacional. Más de 50 víctimas en medio de este paro nacional, asesinados la inmensa mayoría por la fuerza pública. No hay derecho frente a este tema. Nelson, muchísimas gracias. Pues de esta manera concluye esta segunda reunión sin ninguna instalación de esta mesa de negociación entre el gobierno nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro. De esta manera continúa la movilización o el anuncio de la movilización para el próximo 19 de mayo y se espera que el 20 de mayo, el próximo jueves, se realice una tercera reunión para ver si se puede lograr una negociación entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Esta es toda la información aquí en el Compensar de la Avenida 68. Continúen con más información. La pianista Teresita Gómez, Juan Piz González, Mamba Negra, el Doctor Crápula y otros músicos están cantando en lo que ellos llaman el desconcierto nacional, con la esperanza de que el arte le ayude al país a sanar su crisis actual. Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública para garantizar el orden público. Bonitas son todas las flores, bonitas siempre serán, pero es mucho más bonita la flor de la libertad. Somos miles de miles y dijeron que 1000. Somos gentes de bien y dijeron de mal. Si el control no es excesivo, con mucha fuerza y enojo, naviga en mi propio ojo, corre el riesgo de estar vivo. Charlando con el SMART, aprendí una sola cosa, de lo absurda y peligrosa que es la seguridad. ¡Resistencia! 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 ¿A dónde van nuestros sueños? Van, ¿a dónde se los llevan? Esos van, van, van. ¿A dónde va la vida? Van, ¿a dónde van, van? Los que se llevaron esos van, van. ¿A dónde va, van? El mundo a dónde va, van. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Mcali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Síguenos, suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube Noticias 1 Colombia para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia.